Buen día a todos los presentes. Nosotros actualmente somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León y cursamos el cuarto semestre. Por medio de la plataforma Teams estaremos hablando sobre nuestro proyecto, en el cual se realizará una encuesta a diferentes estudiantes de la Facultad de Enfermería, en la cual nos permitirá obtener conocimiento acerca de la identificación correcta del paciente. Además, se utilizará como medio informativo y educativo la plataforma TikTok, ya que es una red social muy popular y que consiste en videos cortos que pueden ayudarnos un poco más, debido a que actualmente por la pandemia COVID-19 no es posible realizar actividades de manera presencial. Y al final de nuestra exposición se les aplicará un cuestionario para poder evaluar el programa de su utilidad y les ayudará a adquirir nuevos conocimientos que los podrán implementar en su actividad dentro del hospital. Identificación del paciente. En un entorno donde se busca una práctica segura, tanto para el paciente como para el profesional responsable de su cuidado, es indispensable la correcta identificación de los pacientes como medida que favorezca la disminución de la probabilidad de errores médicos durante el proceso de atención a la salud. La adopción del sistema de identificación estandarizado en las instituciones de salud evita exponer a los pacientes a riesgos innecesarios o a procedimientos no programados, que tienen consecuencias para el paciente, que van desde incidentes menores hasta aquellos con secuelas permanentes o incluso la muerte. La identificación incorrecta de los pacientes está considerada causa fundamental de numerosos errores. Acción esencial 1A. Entre las acciones esenciales que se deben implementar para una adecuada identificación de los pacientes, se encuentra que se debe identificar al paciente desde el momento en que se solicitó la atención con al menos 2 identificadores, que estos serán el nombre completo del paciente y su fecha de nacimiento, así como el día, mes y el año. Todos los documentos que se generan durante este proceso deben de incluir el nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento, y esto deben de ser en todos los documentos que serían el expediente clínico, recetas médicas, solicitudes y resultados de estudio de gabinete y laboratorio, entre otros. También no se debe incluir en los datos de identificación el número de cama, número de habitación o servicio en el cual se encuentre el paciente, horario de atención ni diagnóstico. Como siguiente tenemos la acción esencial 1B. Los elementos útiles para estandarizar la identificación del paciente tenemos que uno es la tarjeta de cabecera o pie de cama. Se debe colocar en la cabecera de la cama de pacientes hospitalizados, así como en los lugares donde se administren tratamientos de hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia y cirugía de corta estancia. Debe contener al menos el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente. Los datos de identificación deben ser nombre completo y fecha de nacimiento. Tendrán un tamaño en una proporción del 2:1 respecto al resto de la información y se registrarán con un color constante con el del medio para facilitar la identificación de manera visual. Además de los datos de identificación, en este documento es recomendable anotar grupo sanguíneo y el factor RH, así como también alergias y su edad. La escala de valoración de riesgo de caídas y riesgo de transmisión se sugiere que se incluya en un formato dinámico,
dado que ambos variables pueden cambiar durante la atención del paciente. Brazalete o pulsera. Debe colocarse a los pacientes hospitalizados, así como aquellos que acudan para tratamiento en unidades de hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia y cirugía de corta estancia. Debe colocarse en la extremidad superior derecha, cuando por sus condiciones físicas o tratamiento no sea posible. Se debe colocar en la extremidad superior izquierda o en cualquiera de los tobillos. Cuando por las condiciones del paciente no sea posible colocarlo en alguna extremidad, se debe colocar junto a la tarjeta de cabecera. Debe contener los identificadores utilizados en el establecimiento, que son el nombre completo y la fecha de nacimiento. El personal que registre los identificadores debe confirmarlos con el paciente o con algún familiar. En caso de que el paciente no esté en condiciones de responder, verificar los datos con el expediente clínico. En la hoja de valoración de enfermería se debe registrar la colocación del mismo, así como los datos de quien realizó la verificación de los identificadores. Se debe informar al paciente y a su familia sobre la importancia de portarlo y de no retirarlo durante su estancia en el establecimiento. Cuando exista cualquier duda respecto de la información contenida o legibilidad de la misma, se debe reemplazar, realizando el registro correspondiente en la hoja de enfermería. En situaciones en que la vida del paciente se pueda ver afectada, tienen prioridad los cuidados antes de la identificación del paciente. En cuanto sea posible, el personal de enfermería es el encargado de colocarlo. En todos los casos, se debe retirar y desechar cuando se dé el egreso hospitalario. La institución de salud debe tener establecido el procedimiento de identificación de los que ingresen como desconocidos y que por su estado de conciencia no puedan proporcionar, recomendando que se incluyan los siguientes datos como identificación, identificadores, género del paciente, si tiene alguna señal particular y fecha y hora y algún dato sobre la forma en que se ingresó, Ministerio Público, patrulla, averiguación previa, etc. En los recién nacidos se debe colocar inmediatamente después del parto. Se colocará de manera individual en la muñeca, otro en el con los datos de identificación de la madre y fecha de nacimiento y el sexo del recién nacido. Esta información debe confirmarse con la madre y o familiar y en el expediente clínico. En caso de desde su domicilio al procesará de acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior. Acción esencial 1C de la identificación del paciente previa a la realización de procedimientos. El personal de salud debe comprobar los datos de identificación del paciente mínimo en los siguientes casos: la administración de todo tipo de medicamentos, la administración de infusiones intravenosas con fin de profiláctico, diagnóstico o terapéutico, transfusiones de hemoderivados, extracción de sangre u otras muestras de análisis clínicos, realizar procedimientos médicos o quirúrgicos, traslados dentro o fuera del establecimiento, antes de la donación de dietas, antes del inicio de la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis, la identificación de cadáveres y antes de la vacunación. Acción esencial 1D. En la identificación del paciente en soluciones intravenosas y
dispositivos. El personal de salud debe de registrar en los membretes de las soluciones intravenosas los datos de identificación del paciente, nombre completo y fecha de nacimiento. Además del nombre de la solución y los componentes, es la frecuencia de administración, fecha y hora de inicio y término, y nombre con en las sondas y catéteres de los pacientes, el personal de salud debe colocar un membrete en los datos de identificación, nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, fecha completo de quien lo instaló. Acción esencial 1E. De la identificación en estudios de imagenología, laboratorio clínico y patología. Las solicitudes deben contar con los datos de identificación del paciente, nombre completo y fecha de nacimiento del paciente, además de la fecha y hora del estudio, identificación del solicitante, estudio solicitado y diagnóstico probable. Las placas radiográficas deben contener del lado derecho los datos de identificación del paciente, fecha y hora del estudio, identificación del establecimiento y clave o iniciales del profesional que la realiza. El personal de laboratorio y patología debe verificar que los datos de la etiqueta del recipiente de la muestra biológica coinciden con los datos de las solicitudes. En caso de no coincidir, se debe comunicar de inmediato al médico tratante y esperar indicaciones del mismo. Bueno, a continuación se mostrará un video donde se muestran los diferentes pasos para la correcta identificación del paciente. Doctor, ¿cómo está mi hija? No se preocupe, el trasplante de corazón fue impecable. ¿Trasplante de corazón? Si mi hija vino a operarse la nariz. Nunca le hicieron el trasplante de corazón, pero le quedó linda la nariz.
El video que vimos da como información a un error grave que puede ser ocasionado por el personal sanitario y por falta de una mala identificación del paciente podemos cometer errores como este. Bueno, por último, dejaremos este cuestionario que contestarán los alumnos para, para ver qué conocimientos adquirieron después de esta presentación que acabamos de dar. El cuestionario consta de 10 preguntas que son del sistema eficaz de identificación del paciente hospitalizado con la administración de medicamentos. Las preguntas son de respuesta abierta y esto sería todo. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta información les pueda ser de utilidad para mejorar en la identificación del paciente correcto y así evitar tantos efectos adversos.